A continuación, Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentan Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos, con la conducción de la doctora Guadalupe Fierro. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Hola amigos, estamos aquí nuevamente con Telesucesos y la Unión Nacional de Periodistas para llevarles a ustedes un nuevo programa en el que desde la ciudadanía se hacen observaciones sobre todos los importantes acontecimientos de la vida nacional. El día de hoy estamos con Fausto Camacho Zambrano. Él es magíster en Gobernabilidad y Elecciones por el Instituto Universitario de Investigaciones Ortega y Gasset de Madrid. Ha seguido estudios de Derecho en la Universidad Central del Ecuador, pero tiene una dilatada experiencia en el tema electoral. Él fue secretario relator de la mesa número 2 de la mesa constituyente en Montecristi. Fue además consejero del Consejo Nacional Electoral del 2008 al 2011 y también director electoral, un importante cargo que prácticamente resume toda la experiencia política y la experiencia electoral en el Tribunal Supremo Electoral desde el 2008 al 2007. Pero actualmente cumple una función importantísima en el Observatorio Ciudadano Electoral, que es una organización ciudadana independiente, plural, que realiza control social y que tiene como objetivo afianzar y defender la democracia. Bueno, vamos a preguntarle a Fausto cómo ve la consulta popular del 4 de febrero. ¿Es una consulta que beneficia o no al país? Gracias, Lupita. Un gusto el poder comparecer con ustedes, con la Unión Nacional de Periodistas y con usted particularmente, Lupita. Bueno, yendo a la pregunta en concreta, creo que la consulta es un hecho político de trascendencia que va a tener resultados que personalmente creo podrían beneficiar al Ecuador. No digo beneficiarán necesariamente, podrían beneficiar, porque los resultados de la consulta no per se resuelven varios conflictos que se pretendería abrir un camino para resolverlo a través de la consulta. Bueno, hay muchos que dicen es un gasto innecesario, superfluo dentro de la democracia. Recordemos que los críticos a la consulta, básicamente quienes estaban y están al lado del expresidente Correa, hicieron estas observaciones: se va a gastar mucho dinero, estamos en una estrecheces económicas, el fisco no tiene, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante en este momento una consulta por sobre ese gasto electoral? ¿Qué es el beneficio inmediato para la sociedad ecuatoriana? Bueno, el beneficio más bien puede ser a mediano plazo, pero el mediano plazo no deja de tener una tremenda importancia. Pero inmediatamente, luego de la consulta, hay que construir ese mediano plazo. Si la consulta lo que puede hacer, decía hace un momento y me ratifico, es abrir una senda, abrir una puerta, abrir una opción, ¿no es cierto?, una inicial trocha para ir hacia la recomposición de un sistema democrático, hacia la construcción de una institucionalidad democrática. Ni siquiera el término de recomposición sería muy correcto, porque no se trata de volver al pasado antes del correísmo, ¿no es cierto? Se trata de buscar mecanismos que nos permitan construir una institucionalidad democrática nueva, distinta, diferente, que no la tenemos. Y por eso es importante la consulta, porque hoy vivimos, digamos, las consecuencias de 10 años del ejercicio del poder por parte de Rafael Correa, con un esquema, con una concepción de autoritarismo pleno.
de autoritarismo en donde se imponía la voluntad del Pero, caudillo. Fausto, usted fue secretario relator de una mesa en la Constituyente de Montecristi. Sí, por supuesto. Y bueno, uno pregunta, usted está hablando en este momento de una nueva institucionalización, porque ni siquiera dice debería recuperarse eso, para hablarse de recuperación, en base de que el anterior gobierno fue un gobierno evidentemente de corte autoritario. Pero esto quiere decir, como han dicho muchos adláteres del presidente de la República, de que en realidad se ha traicionado el espíritu de Montecristi, esa esperanza de un cambio. Bueno, yo personalmente creo que sí, en un nivel. Es decir, hay elementos de la institucionalidad democrática que, más que del diseño, depende de la ética de los actores políticos. Usted podría haber tenido la mejor ley del mundo, pero si quien la ejecuta... Pero si es que los jueces no tienen independencia, usted puede tener el diseño constitucional para que funcione la justicia, pero si los actores de la justicia, es decir, los principales actores son los jueces, por ejemplo, son carentes de independencia, el diseño no va a resistir. Porque ahora, efectivamente, pues entonces se desvirtúa el también concepto mismo de la justicia. También es cierto que muchas instituciones ya han sido puestas a prueba y su funcionamiento, además de este aspecto personal, no ha sido el mejor para la democracia. Pero no es un tema personal, no, es un tema de un modelo de ejercicio del poder en diferentes ámbitos. Es decir, el ejercicio del poder en la administración de justicia, el ejercicio del poder en el ejecutivo, el ejercicio del poder en el legislativo, el ejercicio del poder en el llamado, digamos, en la función electoral y en el llamado quinto poder o función de transparencia y control. Y aquí hay allí es donde existe, básicamente, Lupita, un elemento de diseño que creo que podría y ameritaría en su momento revisarlo. Pero la consulta no lo revisa. La consulta propone, ¿no es cierto?, una modificación para conformar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No lo desaparece, no cambia sus funciones, ratifica sus funciones y entiendo que el presidente de la República cree que en lo fundamental de lo que se trata es de la posibilidad de que ese consejo pueda funcionar bien dependiendo de quién lo constituye. Tal vez allí podamos tener una diferencia, ¿no? Podría ser que, por ejemplo, la respuesta venga todavía un tanto ambigua, como usted bien señala respecto del tema de las preguntas, que podríamos dividirlas en dos sectores, digamos, tres que están afectando al tema estructural del Estado, las tres primeras, y las otras que son de corte social, van a problemas muy importantes de la sociedad ecuatoriana y son de corte social. Pero en las tres que usted señala, por ejemplo, esta segunda, tercera del Consejo de Participación Ciudadana, que es la número 3, ahí dice, por ejemplo, la pregunta, dice, ¿está usted de acuerdo en que se reestructure el Consejo de Participación Ciudadana y se proceda al examen de las autoridades que han sido nominadas por este ente? Ahora, la reestructuración podría implicar sola y exclusivamente que se cambie de nombres, que los ciudadanos aspiramos a que eso sea... La pregunta va más allá. La pregunta establece, en primer lugar, cesar a los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Esa es la primera cosa, y que me parece absolutamente legítimo. Individuos que han sido capaces de designar al señor Polit como contralor y como el mejor puntuado 100 sobre 100 en un concurso, no pueden continuar ejerciendo esas funciones. Para ponerle un ejemplo... Absolutamente deslegitimados ante la opinión pública. Pero deslegitimados no por el diseño institucional, deslegitimados por su acción colusoria, delincuencial en la designación de autoridades. Entonces, efectivamente, creo que es justo, que esa parte de la pregunta es plenamente justa, ¿no es cierto? Que el pueblo decida, ¿se deben quedar o deben irse? Y ojalá la gran mayoría de los ecuatorianos votemos para que se vayan inmediatamente. Luego, la pregunta establece que se conformaría un Consejo de Participación Ciudadana transitorio, sobre la base de ternas enviadas por el presidente de la República a la Asamblea. Y la Asamblea, mediante votación, tiene que designar
Ahora, ahí viene un tema crucial. Pero ese es transitorio. Claro, pero viene un tema crucial, que es la designación de estas ternas. Recordemos que en estos días recientes no fue un buen anuncio al pueblo ecuatoriano la designación de la terna vicepresidencial. Hubo serias críticas de todos los ámbitos. ¿Qué nos garantizaría o cómo deberíamos hacer la ciudadanía para que estas ternas no se repitan de esa misma forma y sean pues obtenidas de una cantera de la Alianza País que igual va a dar los mismos resultados, porque son parte de la institucionalidad que se está tratando de cambiar, parte de ese pasado que se está tratando de cambiar. Aquí vale hacer una reflexión un poquito más de fondo. El presidente Moreno también es parte de ese pasado, y sin embargo es él, ¿no es cierto?, quien ha tomado las decisiones que han permitido abrir esta opción. Nada más. Quiere decir que hay que dar el beneficio de la duda. Hay que dar el beneficio de la duda. Efectivamente, hay mucha gente que, y yo me incluyo en ocasiones, dudamos de hasta dónde quiere llegar el presidente Moreno. Pero lo que tenemos ahora de un proceso de remontar, ¿no es cierto?, un modelo autoritario, en buena medida tiene que ver con una presión social, pero básicamente de cómo se está resolviendo un conflicto al interior de Alianza País, y donde el protagonista principal de esto es el presidente Moreno, nos guste o no nos guste. Ahora, subiendo un poquitito en las preguntas, vamos desde la tercera hacia arriba. La segunda, que tiene que ver con el tema de la reelección indefinida, vemos que el expresidente de la República, el señor Correa, ha venido precisamente un poco a defender lo que aparentemente consideró un patrimonio de él, la reelección indefinida. Y digo esto de que consideró un patrimonio porque cuando se debatió este tema en la Asamblea, los ciudadanos vimos con curiosidad y con preocupación también el hecho de que algunos asambleístas afines al expresidente manifestaban que era una especie de derecho, ¿no? Y lo dicen incluso en la argumentación ante la OEA, que es un derecho de él el ser reelegido indefinidamente. Bueno, más que nada lo que ellos reclaman es que es un derecho del pueblo el decidir si es que vale la pena o no reelegir a alguien. Esa es una visión. Pero indefinidamente. Indefinidamente, claro. Es mi derecho. Claro, ¿eso funciona en Suiza? Sí, sí funciona. Mire, los alcaldes en Suiza, y Suiza es un estado que es una asociación de municipalidades, tienen la posibilidad de ser reelectos indefinidamente. Y la gran mayoría, espérese, pero la gran mayoría de esos alcaldes, ¿no es cierto?, terminan su función cuando mueren. Y ejercen el periodo 30, 35, 40 años. Pero estamos hablando de una cultura política distinta, totalmente distinta. Entonces, donde hay una transparencia en el ejercicio de la función total. No solo es un tema de transparencia, es un tema de que aquí en el Ecuador y en Latinoamérica en general, pero en el Ecuador en particular, hay una condición específica que demanda, ¿no es cierto?, la aplicación de los principios de la democracia diferente a la que usted podría aplicar en Europa, en Suiza, o a la que podría aplicar también en función de la democracia en el Asia o en el África. Entonces, las instituciones democráticas no son comparables ni se las puede calcar. Porque la de un cultura país tampoco es pero comparable. La cultura política muy particularmente, porque el tema de la cultura política allá, al país que usted hace referencia, tiene una tradición de respeto, en primer lugar, a la institucionalidad, de respeto a las reglas del juego. Exactamente, y de participación ciudadana muy importante. Es decir, los municipios a los que usted hace referencia constantemente están siendo supervigilados por su ciudadanía de una forma muy activa. Rigurosa, además. Sí. Pero a su vez la autoridad no deja de ser riguroso con el ciudadano. Pero el ciudadano acepta esa rigurosidad que no se va por encima de sus derechos, pero que encausa, digamos, a las reglas del juego que fueron convenidas. Pero si es que en países como el nuestro, las reglas del juego son las primeras en violarse por parte de la autoridad y también muchas veces por parte de los ciudadanos, entonces necesitamos un diseño, ¿no es cierto?, distinto. Entonces, adicionalmente, usted mire cómo ha florecido en América Latina en general, o ha sido
tierra de cultivo fértil para los caudillismos, para los liderazgos autoritarios. Aquí podría dar lugar la reelección indefinida a 40 años de un señor Alfredo Stroessner, a 40 años del señor Somoza. Del señor Somoza, no, o de cualquiera de cualquiera de los caudillos o los que nosotros hemos batistas, visto. o los que hemos tenido. El señor pues, ¿no es Batista, cierto? exactamente. Y sin tener la misma connotación, lo que significó los 40 años del velasquismo, más allá de que no fueron continuos, pero sí efectivamente una incidencia en la política de un caudillo que lo hemos vivido, ¿no es cierto? O lo que sería gravísimo, 40 años del caudillismo de Correa. Y algo muy grave, que estas personas van aunando, como bien decía usted, al tema de que no respetan las reglas de juego. Entonces van desinstitucionalizando el país. Y este es un caso concreto, por ejemplo, el que hemos vivido con el señor expresidente Claro, mire usted Correa. Decía que yo fui secretario relator de la Mesa Constituyente número 2, donde discutimos varias cosas. Yo no como asambleísta, simplemente era quien sistematizaba las discusiones. Pero, ¿qué se decía allí? Allí se decía, entre otras cosas, pues, que es necesario, digamos, como conceptos, diseñar reglas del juego en función de que ahora que estamos en el ejercicio del poder, me acuerdo decían algunos de los de Alianza País, deberíamos diseñarlas en función de si no estuviésemos, de cómo quisiéramos que sea si nosotros no es decir, había estuviésemos. una generosidad al principio que Así después es, pero se a eso trastocó. iba. Y entonces, sin embargo, luego ellos mismos fueron los actores de ir cambiando las reglas del juego que ya se pactaron en el 2008. Es decir, cuando ya estuvieron Y arriba las del reglas del poder, juego se dieron pactadas- cuenta de que había ciertas cosas Pero que dos cosas les fastidiaban. básicas: la justicia, la metida de mano a la justicia, rompiendo las reglas del juego acordadas y refrendadas mediante referéndum por el pueblo ecuatoriano. Y hablando de Pero no solo ruptura, eso, no es un tema de ruptura solo de la norma, desde el punto de vista de cambio de la norma. Lo más grave, ruptura de la norma. Dejar la norma tal cual, sin embargo no cumplirla y actuar totalmente en contra de la norma. Eso es mucho más grave. que es otra forma de Pero desinstitucionalizar. de desinstitucionalizar, mucho más aguda y con consecuencias impredecibles. ¿Por qué? Porque el que viene luego dice, ¿y yo por qué no puedo hacer lo que han hecho los del pasado? Porque finalmente Correa lo que hace con los correístas es lo mismo que hacía la llamada partidocracia por ellos, ¿no es cierto?, de desinstitucionalizar, ejerciendo el poder por encima de las reglas en beneficio de un segmento o de un sector propio. Y un caso concreto es el que ocurrió precisamente con el tema de la reelección, porque lo que ocurre es de que lo aprobado en el 2008 se rompe en el 2011, aprobando unas nuevas reglas, ¿no?, y da origen a lo que estamos viviendo en este momento, que la consulta trata de retornar a lo que originalmente el pueblo aprobó. Ahora, vamos a la primera pregunta, estamos ascendiendo. Esto que se ha denominado popularmente la muerte civil, que es un castigo a los corruptos que en la política pues tuercen el mandato ciudadano y hacen de eso una palanca de enriquecimiento ilícito. Sobre este tema también ha habido alguna discusión. Muchos dicen que es una cuestión exagerada, etcétera, etcétera. Desde luego hay culturas donde la única solución que han encontrado para la corrupción política es la pena de muerte, cosa que nosotros no estamos de acuerdo. Nuestra Constitución prohíbe la pena de muerte, pero por ejemplo esto es muy común en Asia y particularmente en China, que pasa por ser un país socialista. Entonces, ¿se considera esto una violación de las reglas que internamente nos rigen? Porque es una exclusión a perpetuidad de los ciudadanos que han traicionado la confianza pública, se han enriquecido ilícitamente, una exclusión a perpetuidad de los cargos públicos. Me parece absolutamente legítimo, porque usted puede tener que hay otros ciudadanos que están excluidos a perpetuidad, ¿no es cierto?, quien haya cometido, ¿no es cierto?, peculado.
sobre la base de la Constitución sin necesidad de reforma alguna. Eso hizo la de Montecristi, exactamente. Y la anterior también. Y la anterior también. Quien Pero la haya anterior sido tenía 20 condenado años. a peculado, Sí. ¿no es cierto?, no podía ser candidato. Quien haya sido condenado por crímenes de lesa humanidad está condenado a perpetuidad y no puede ser candidato a nada. No puede ser candidato a absolutamente nada. Esas son normas que ya están y que fueron avaladas y aprobadas tanto por la Asamblea Constituyente cuanto por el pueblo ecuatoriano. Entonces, si es que ahora ampliamos un poco más aquello, es decir, no solo esas dos causales básicas, sino otros elementos graves, que por cierto, inciden en la de corrupción. corrupción, condena por corrupción, Ya. ¿no es cierto? Entonces, si ese es un mal que ataca efectivamente a la sociedad ecuatoriana, y no solo a la sociedad ecuatoriana, hay que buscar mecanismos que remedien aquello. No estoy de acuerdo con ir a los extremos, como usted bien decía, digamos, de la pena de muerte. No, eso absolutamente debe estar Por fuera concepto, de nuestro así es, sistema. correcto. Así es. Pero hay otros elementos. ¿Por qué no esta imposibilidad de acceder a cargos públicos a Y perpetuidad? como dice usted, no hay motivo para escandalizarse como algunos sectores lo han hecho, porque ya existe esto para el peculado y para otros delitos. Los crímenes como de lesa humanidad. Y lo único que haría esto es completar un vacío del cual se han aprovechado muchos Vea, corruptos. desde la Constitución del 98 hay una norma también a perpetuidad. Quienes hayan ejercido, ¿no es cierto?, autoridad ejecutiva en gobiernos de facto, están a perpetuidad impedidos de ser candidatos. ¿De qué nos asustamos ahora? Así ¿De que el es. señor Correa podría no ser? ¿De que en buena hora el señor Glass nunca más pueda ser funcionario público de elección popular? Es decir, simple y llanamente parecería que este reclamo está ligado, como siempre, a los nombres y a los caudillos. Y a los que intereses aspiran particulares, a claro. los intereses Desgraciadamente particulares. así es. Y debo recordar sobre esto, por ejemplo, que la Universidad Central fue pionera precisamente en este tipo de reglas, cuando, después de ser afectada por sucesivas dictaduras que la clausuraron, que la avasallaron, impuso una norma en el estatuto universitario que prohibía elegir como rectores a quienes hayan servido dentro de una dictadura militar. Así es, efectivamente. No conocía, Lupita, pero ahí está un ejemplo clarísimo sí. que como la sociedad, o en este caso un segmento, una institución de la sociedad como la central, ¿no es cierto?, promulgan normas para defenderse en función del deber ser. El deber ser es que los administradores de la cosa pública sean honestos. Digamos que las preguntas 1, 2 y 3 que afectan directamente a temas del Estado y de los gobernados, de quienes nos gobiernan y los gobernados, lo que trata es de recuperar algo que se ha perdido en este decenio, que es, en primer lugar, el de que la sociedad pueda tener unas formas de efectivamente controlar los desafueros de los políticos, que confunden la función para la que han sido electos. Yo le preguntaría a Fausto, ¿qué es lo que usted espera después de la consulta? Nosotros creemos que la amplia mayoría del pueblo ecuatoriano, después de revisar las 7 preguntas, que todas tienen que ver con urgencias de carácter nacional, unas en este aspecto político y estructural, del Estado, y las 4 siguientes con temas de carácter social, pero igualmente importantes. Pero ¿qué es lo que deberíamos esperar después de la consulta? Si el pueblo ecuatoriano da como se espera y como las encuestas lo señalan, una afirmación rotunda de apoyo a estas preguntas. Bueno, lo que nosotros deberíamos aspirar de que los sectores sociales y el pueblo no crea que con el resultado positivo de la consulta se han resuelto las cosas, como dije yo al inicio. Simplemente se habrá trazado la posibilidad de abrir una trocha. ¿Quién va a abrir la trocha? La propia sociedad ecuatoriana debe ser protagonista de aquello. Obviamente el presidente tiene que cumplir un papel, la asamblea tiene que cumplir el suyo, la sociedad política tiene que cumplir el suyo, pero los ciudadanos, los hombres de a pie, el ciudadano común y corriente, el hombre de a pie, como usted bien decía, las personas, mujeres de a pie, tienen un papel que cumplir, o tenemos un papel que cumplir.
o hay dos opciones, más bien dicho, tal vez pongámosle por ese lado. O somos espectadores de lo que pasa, o nos convertimos en protagonistas de lo que pasa. Y me parece que esta segunda opción es a la que hay que aspirar a que la cumpla la sociedad ecuatoriana. Una vez que empieza a recomponerse el tejido social, y que hay que darle mayor dinamismo a esa recomposición. Y el dinamismo es alrededor justamente de la oportunidad que se abre a través de la consulta, de la posibilidad de que se abre ¿para qué? Para que tengamos un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que no se han cambiado sus funciones, pero que entonces cumpla a cabalidad, con independencia, con idoneidad, con ética pública, la designación de nuevas autoridades. Porque aquí lo que salta a la vista es, y tomando la analogía que se hacía con otras culturas democráticas, como por ejemplo Suiza, es el hecho de que las democracias maduran cuando también hay una ciudadanía madura, ¿no? Para que asuma sus responsabilidades, porque el hecho de emitir un voto es una responsabilidad enorme que nos da a nosotros los ciudadanos la capacidad de decidir nuestro futuro, y muchas veces no lo meditamos así, por un lado. Por otro lado, el hecho de que también los ciudadanos tengamos que en este eje de la gobernabilidad asumir la parte que nos corresponde. Pero por supuesto, porque de lo que se trata es que no puede seguir concibiéndose que el ejercicio de la democracia pueda simplemente reducirse a votar responsablemente. Sí, ese es un punto importante, pero si se reduce a aquello, estamos renunciando a otros elementos de protagonismo absolutamente necesarios para mejorar la democracia, para mejorar el convivir democrático. ¿Quién tiene que establecer las reglas del juego en un barrio? ¿Quién debería? Preferiblemente los habitantes del barrio. ¿Quién debería establecer las reglas del juego del quehacer de los periodistas versus el Estado? Dos actores básicos, ustedes los periodistas y el Estado. Pero en un proceso de construcción conjunta, que es distinto a que yo periodista o nosotros periodistas decir, esto es lo que yo quiero hacer, y el Estado por su lado diga, esto es lo que deben ustedes hacer. Que es lo que hizo Correa, ¿no es cierto? Claro, autoritariamente dijo, estas son las reglas del juego y esto se cumple, quieran o no quieran. El proceso que estamos proponiendo es cualitativamente distinto, Lupita. Es un proceso en el cual los protagonistas, tanto ciudadanos cuanto políticos, incluido el Estado, construyamos reglas del juego de común acuerdo, para que entonces podamos exigirnos, someternos nosotros y los otros, ¿no es cierto?, a esas reglas del juego que fueron acordados previamente. Como cuando nos sentamos a jugar el 40 en diciembre, dicen, todo 2, no, caída y limpia 4, qué sé yo. Todos sabemos las reglas del juego nos las tenemos, las construimos, nos ponemos de acuerdo y ahí vamos. Bueno, amigos, lo que ha dicho Fausto, cualitativamente diferente. Este es el punto, buscar que esta consulta popular no sea un episodio democrático más, sino que tal vez sea la posibilidad de que todos, aprovechando experiencias negativas y positivas de nuestro inmediato y reciente pasado, ¿no?, podamos abordar una nueva construcción democrática. Los pueblos no deben desaprovechar estas oportunidades. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentaron Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos, con la conducción de la doctora Guadalupe Fierro. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo.